el primer quatring. Dice, con respecto a lo analizado, o sea, estamos hablando de las actividades anteriores, dice, ¿cuáles les parece que son los hábitos de higiene que debemos tener en cuenta para enfrentar esta pandemia? Ese es el primer punto. Bien. Bien, ese primer punto, por ahí más allá de leer las actividades que tenían, ustedes en todos los medios dicen cómo o qué cosas tienen que tener en cuenta para evitar el coronavirus, o sea, no contagiarse, que tienen que ver con qué, con el lavado de manos principalmente, con agua y jabón, eso sí o sí hay que hacerlo. ¿Qué otras cosas? El uso de alcohol en gel si no tienen jabón, la limpieza de superficies. Se habla mucho del alcohol 70-30. ¿Qué significa eso? Que es una preparación donde tiene un 70% de alcohol y un 30% de agua. No hay que usar alcohol puro, el alcohol puro no serviría para... Y al revés tampoco, Marcela. Claro, y al revés tampoco. Claro, porque por ahí si ustedes usan 70 de agua y 30 de alcohol tampoco sirve. Es el 70 de alcohol y 30% de agua. Es decir, más o menos serían 7 partes de alcohol y 3 de agua. Sería más o menos una explicación para que ustedes entiendan. Y bueno, el uso del tapaboca, ahora nosotros no lo estamos usando porque, bueno, nos estamos comunicando a través de la computadora. Estamos aplicando distancia. Claro, la distancia, los 1,5 metros por lo menos, cuando ustedes vayan al aula se van a encontrar así. Y bueno, a eso se refiere cuando tienen que contestar esa pregunta. Es bastante simple, ¿no? Como que no la tienen que buscar en ningún libro, porque sale en todos lados. Si querés, Cristian, lee la segunda, sí. Sí, la segunda dice, teniendo en cuenta las características de los seres vivos que hemos trabajado, el virus, ¿es un ser vivo? Explíquedes. Bueno, eso también está en una de las actividades del primer cuatrimestre, cuando trabajamos un cuadernillo, por ahí es de biología, pero hay ciertas características que tienen los seres vivos, algunas las cumple el virus que origina el coronavirus, pero dice que si bien posee material genético, los virus no crecen y no se reproducen por sí mismos. Dice que necesitan, para generar copias, o sea, para nuevos virus, parasitar una célula y usar sus estructuras. O sea que por sí mismos no se pueden reproducir. Necesitan hacerlo a través de otras células. Entonces, por eso no cumpliría con las características de seres vivos. Por ahí sí tienen otras características, pero bueno, por eso se dice que los virus no estarían dentro de lo que se considera vivo. La tercera. Sí, la tercera dice, ¿por qué es tan importante el lavado de manos con agua y jabón? ¿Cómo podemos hacer para desinfectar las frutas y verduras? Bien. Con respecto al virus, se dice que tiene como una especie de cápsula que está compuesta por proteínas y lípidos. Lípidos son las grasas, y ustedes saben que para sacar las grasas que usan detergentes, jabones. Entonces, el jabón es como que disuelve esa capa de grasa o de lípidos del virus, y esto sería una forma, si bien no es un ser vivo, sería como decir una forma de matar el virus, sería lo más efectivo. Incluso por eso se dice que el lavado, el buen lavado, ¿sí? No por arriba, con agua y jabón, el agua para que vaya disolviendo el jabón sería mejor incluso que el alcohol. Y el lavado de frutas y verduras, bueno, cuando ustedes las compran, un buen lavado, usar alguna gotita de lavandina, y después enjuagarlas bien, por supuesto, para que no sea tóxico para nuestra salud. Más o menos algo así es lo que tienen que contestar. ¿La siguiente? Sí, el punto 4 dice, expliquen la siguiente frase. Si los seres vivos, los servicios de la distribución de agua son insuficientes, ¿se expone a la población a riesgos prevenibles para la salud? Bueno, ustedes saben que sigue habiendo en el mundo muchos lugares que no pueden acceder al agua potable o tienen muy poco.
imagínense ustedes que en el caso del coronavirus, lo más importante es el lavado de manos. Entonces, si se tiene poca agua suficiente, no es suficiente el agua, imagínense cómo quedan expuestos al virus. Sería una explicación de ese tipo. Sobre todo ahora con el caso de la pandemia, que se necesita agua para poder lavar superficies, para el lavado de manos sobre todo. Entonces, tienen que dar una explicación más o menos así de por qué es tan importante, sobre todo en esta época, el contar con agua potable. Nosotros acá en Sierra Grande tenemos, pero en otros lugares apenas si tienen para beber y cocinar, no tienen para derrochar agua, apenas para el consumo personal y a veces ni les alcanza. Entonces, dar una especie de explicación con respecto a eso. Sí. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de lo anterior hasta acá? Por ahí algunos preguntan, dice, los que estaban al día con las tareas tienen que hacer el segundo trabajo, no el primero. Ah, bien, si era para todo, sí es para todo, porque es como para revisar algo del año pasado, de todas maneras se va a volver a explicar en el aula. Los que no hicieron nada el año pasado, vuelvo a repetir, tienen que hacer los 2 trabajos sí o sí, y después alguna defensa oral en el aula. Los que hicieron todo el año pasado tienen que hacer el segundo sin defensa oral. Pero bueno, la revisión es para todos y bueno, y no les viene mal y va a quedar después en el Classroom. Sí. Bien, punto 5. Diferenciar promoción de la salud y prevención de la salud. Menciona un ejemplo de cada uno. Bien, la promoción tiene que ver con la población sana. Promoción sería, por ejemplo, campañas o todo lo que se pone en las escuelas, en los distintos comercios sobre coronavirus. Tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra, tenés que lavarte las manos. Eso sería todo promoción, qué sé yo, una campaña antitabaco para que las personas no caigan en esta adicción. Eso sería todo lo que es promoción, se hace con la población sana. Y la prevención se hace con la población enferma o en riesgo de enfermarse. Por ejemplo, se pone la vacuna del coronavirus para que no se enfermen, la vacuna del sarampión, por ejemplo. O, qué sé yo, una persona que ya está enferma, se le dan medicamentos o se le dice cómo tiene que actuar para poder mejorar su salud. Esa sería la prevención. Esa es la diferencia entre promoción y prevención, que ahí les pide 2 ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, sería la promoción, sería, no sé, carteles de campaña de vacunación por todos lados. Y la prevención sería directamente colocarse la vacuna. Sí. Bien, seguimos al punto 6. Realice un cuadro comparativo con mitos y verdades respecto de la información que circula actualmente sobre la pandemia, con respecto a los medios de transmisión, el lavado de mano, la permanencia del virus sobre la superficie y la preparación de soluciones de alcohol, el distanciamiento social. Bueno, con respecto a los mitos, es un cuadrito donde tienen que poner, por ejemplo, hay que usar alcohol en gel en caso de no contar con agua con jabón para desinfectar las manos. Esa sería una verdad. Un mito sería, si yo tomo alcohol, no voy a contraer el coronavirus. Eso es mentira, porque habíamos hablado de que tiene que ser 70-30, es decir, 70 de alcohol y 30 de agua, pero no es para tomarlo, es para usarlo en las superficies o es para colocárselo en las manos. ¿Sí? Y mitos de ese tipo. Vieron que han escuchado un montón de cosas, qué sé yo, una verdad sería el uso del tapabocas evita contraer el virus, ¿sí? Porque dice que el virus está en las superficies húmedas, en las mucosas. Eso sería una verdad. Un mito, por ejemplo, sería que el coronavirus se contagia por el aire, o sea, que anda en el aire. Sí, ese podría ser un mito, ¿verdad? No hay mucha ciencia cierta
con respecto a esto, pero no quiere decir que porque te cruzaste a una persona te vas a contagiar el coronavirus, ¿sí? Que necesita un contacto muy estrecho. Está bien lo que decís. Bueno, Igualmente se sigue estudiando todo. sí. Se sigue en estudio todo. Bien. Vieron Vamos al punto que 7. por ahí lo de las superficies es como que en un momento se decía que sí o sí el tocar una superficie que había tocado otra persona contagiaba, ahora es como que están dudando de eso. Eso es mentira, porque mi hermana tuvo coronavirus y yo literalmente la había abrazado y todo eso y no me agarró coronavirus a mí. Y la abracé como 20 veces ese día. Sí, lo que pasa también que depende de las defensas de la persona, no quiere decir que Sí, siempre te vas a contagiar, o podés estar, por ejemplo, con una persona con gripe y a veces te contagias y a veces no, con el coronavirus como que sí. pasa lo mismo. Por Y suerte también no me hay que ver agarró. la carga viral que tiene el enfermo, digamos. Esa es la otra también. Sí, porque vieron que a veces hay personas que les agarra muy suavecito porque se dice que tienen poca carga viral, con pocos síntomas, y bueno, y a otras personas las ha llevado a la muerte. Sí, horrible. Sí. Bueno, continuamos. Bien, es el punto 7, el último del primer trabajo que hay que hacer. Dice, elabora un breve texto que relacione los términos de energía, cuerpo y masa. Bien, acá más que nada los chicos ya esto lo tienen de más allá de lo que hicieron el año pasado, lo tienen de lo que es la escuela primaria. ¿Qué es energía? A ver, es todo lo que tienen los cuerpos, la capacidad de realizar algo. Después, el cuerpo en sí tiene distintos tipos de energía. Los cuerpos pueden tener distintas formas, distintos estados, y estos cuerpos están compuestos de masa, que la masa a su vez está compuesta por lo que es todo lo materia, todo lo los microorganismos, la parte microscópica también. No sé de cuánto sería, Marcela, el texto que tendría que realizar, de qué cantidad Más o menos, qué sé yo, unos 4 o 5 renglones que puedan Perfecto. relacionar y que esté bien relacionado ese texto, que no pongan un disparate. Sí. Exacto, sí, por eso. Igualmente ellos tienen, digamos, la noción de lo que es masa, cuerpo y energía. Si ellos por ahí quieren hacer ahora una pregunta en este momento, se responderá. Pero medianamente lo que les dije es, en general, lo que ellos por ahí tienen como básico, pero si quieren especificar, pueden preguntar también. Sí, Más o menos eso es lo que... en los textos del primer cuatrimestre que habían trabajado ellos con lo que había mandado Nación, hablaba de energía cinética, energía potencial. Exacto, por eso los tipos de energía. Si por ahí el tema está en la tarea 2 y 3, si no mal recuerdo, si no leí mal, sí, habla de los tipos de energía, que son varios, pero lo que tiene que ver es con el cuerpo y masa del ser humano, por lo que interpreto yo. ¿Alguna pregunta quieren hacer sobre eso? Esta es la tarea que hicimos el año pasado, ¿no? Una de las primeras. Exacto, sí, la tarea 2 y 3. Y Que en ya te digo, si querés, la fecha fue 14 de abril, por ahí 10, 12 de abril se entregó Sí, la tarea. Bueno. Sí, que es todo lo que explicaron ustedes, digamos, todos los métodos que hay que tener, las previsiones. No, esa no, me parece que no. La que vos decís, si no me equivoco, es la tarea 6. Si no me equivoco, ¿eh? Era la tarea que habían hecho al principio que tenía que ver con el péndulo, qué Exacto. péndulo se detenía primero. ¿Se acuerdan que tenían que poner 2 hilos con una tuerca chica, una tuerca grande y medir a ver cuál se detenía primero y por qué? Está relacionado con Perdón. eso. Me confundí, gracias. Sí, la hice eso también. Y se acuerdan que tenían que Sí, hacer otra experiencia, que tiraban piedritas desde arriba y ver cuánto se hundía, no sé, poner por ejemplo harina o La arena arena. abajo y ver cuánto se hundía y medir.
eran piedritas de distintos tamaños o bolitas, algo. Claro. Sí, Francisco, vos la hiciste, sí, la hiciste, la 2 y la 3 la hiciste, sí. Bueno, ¿alguna otra duda o podemos pasar al segundo? ¿Pasamos al segundo? Bueno, pasamos. ¿No hay más preguntas? No, parece que no. Bueno, bien. Bueno, acá en el segundo trabajo, la primera actividad dice leer y analizar el texto, problemas en el laboratorio, ¿sí? Ahí el texto, no sé si lo leerlo todo porque es largo, pero bueno, No. porque si no se nos va a ocupar el tiempo. No, pero me acuerdo. Ahí en ese Listo. texto dice que tienen que subrayar todas las cosas que están haciendo mal los chicos. El año pasado habíamos visto reglas para el laboratorio, porque bueno, es un lugar donde se trabaja con mucho material, sobre todo de vidrio, que se puede romper, con sustancias que pueden ser tóxicas o irritantes, o corrosivas, entonces hay que tener en cuenta una serie de normas. Entonces sería subrayar todo lo que están haciendo mal, y después de esas cosas que están haciendo mal, anotar debajo 3, y aparte de anotar 3, tendrían que explicar por qué se considera que están mal esas cosas y en qué nos perjudicaría. Por ejemplo, supónganse que ustedes subrayan y después abajo eligen comer caramelos, por ejemplo. O vamos a poner el ejemplo de que se comen un alfajor en el laboratorio. Primero que eso no se podría hacer. Y después, ¿por qué no se podría hacer? Supónganse que ustedes están comiendo el alfajor y lo apoyan sobre la mesada y hay una sustancia irritante o corrosiva. Y lo comen. Imagínense cómo les puede llegar a quedar la boca. ¿Sí? Incluso algunas cosas pueden ser tóxicas y les puede hacer mal a la salud. O qué sé yo, si rompieron algo, por ejemplo, y se cortan, hay que tener en cuenta todas esas cosas en el laboratorio, ¿sí? Andar con cuidado, no correr, precisamente por eso, o no dejar las mochilas arriba de la mesa de trabajo. Hay sustancias que le pueden hasta agujerear la mochila. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Por eso dice subrayar todas, elegir 3 y explicar por qué estaría el malo o qué provocaría si trabajan de esa manera. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, tampoco se podía apuntar un tubo de ensayo que estaban calentando hacia la cara de usted o hacia la de su compañero? Porque a veces cuando lo calentamos salta la sustancia adentro y se pueden quemar. O sea que a eso se refiere la primera actividad. ¿Alguna duda? El punto B dice, menciona 3 elementos del laboratorio que aparecen en el texto e indique para qué se usan. Bueno, ahí en ese texto donde habla de las normas de laboratorio, lo que están haciendo mal, menciona algunos elementos que también los vimos el año pasado, y de lo del año pasado pueden buscar en internet o donde sea para qué se usa. Por ejemplo, qué sé yo, tubo ensayo se usa para calentar a la llama pequeñas porciones de algún líquido. Eso es lo que se pide. Sí, continuamos, Cris. Bien. Actividad 2. Dice, con el material trabajado el año pasado o con ayuda de libros, arma una definición de transformación física y de transformación química. Bien. Eso sería el punto A. Sí, eso lo vimos el año pasado. Transformación física sería todo aquello que no implica cambios en las sustancias, y química sí implica cambios en las sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que nosotros tomamos, no sé, un pedazo de plomo que tiene una determinada forma y lo calentamos para hacer una plomada con otra forma. Eso sería físico. ¿Por qué? Porque cambia de forma, pero sigue siendo plomo. No hay cambio de sustancia, seguimos teniendo la misma sustancia. Lo mismo si, no sé, calentamos agua. El agua se hierve, se forma vapor, pero el vapor sigue siendo agua, no se transforma en otra cosa, por eso es físico. Y en el caso de químico es cuando sí se transforma en otra sustancia. Yo, por ejemplo, tengo un trozo de madera
lo quemo, ya deja de ser madera, se transforma en carbón, en humo, en ceniza, entonces se transforma en otras sustancias, como que tienen que fijarse eso para darse cuenta cuándo es físico y cuándo es químico. Incluso el punto que sigue ahí le tienen que poner físico o químico a determinados fenómenos que les pone ahí, bueno, se tienen que basar en eso para clasificarlo en físico o químico. Y después también... son como 7, 6, digamos. 7. Y después dice que esos mismos hay que ponerles si son naturales o artificiales. Naturales sería cuando no intervino la mano del hombre, y artificiales sería cuando sí intervino la mano del hombre. Por ejemplo, si yo quemo un trozo de madera, lo hago yo, intervino la mano del hombre. En cambio, si, Sí. qué sé yo, se quemó en la naturaleza porque hacía demasiado calor, podría ser natural, sin intervención del hombre. O por ejemplo, qué sé yo, un trozo de hierro que dejamos al aire y por la humedad se oxidó. No intervino el hombre, se oxidó por sí solo, por la humedad del ambiente. En cambio, si yo le puse en un vaso con agua y se oxidó, ahí sí intervino la mano del hombre. Esa es la diferencia entre natural y artificial. Ok. ¿Continuamos? Bien. En la actividad 3 hay un texto, dice en el mismo texto, busca en el texto y anota 3 mezclas homogéneas y 3 heterogéneas. Y para cada una indica cantidad de fases y de componentes. Ah, bien. Ese es el texto de la Nochebuena. Bueno, Exactamente, así es el texto. mezclas homogéneas son las que yo a simple vista veo una sola cosa. Es mezcla porque tengo, por ejemplo, agua con azúcar disuelta, puse 2 sustancias. Pero a simple vista veo una sola cosa, por eso es homogéneo, una sola fase, una sola parte. Como hacer un café, digamos. Podría ser. Claro. Pero bueno, esa mezcla homogénea está formada por 2 componentes, 2 sustancias, que son el agua y el azúcar. Ah, sí. En cambio, si yo tengo agua y aceite, yo veo 2 cosas, 2 partes, por eso es mezcla heterogénea. Y también tiene Sí. 2 componentes porque tengo 2 sustancias. También puede pasar que tengo, no sé, manteca derretida junto con manteca en trozos. Yo veo 2 cosas, pero sin embargo está formado por una sola sustancia. Sería heterogéneo porque veo 2 cosas, pero tiene una sola sustancia, o sea, un solo componente. ¿Qué otra cosa había que buscar en el texto? Era eso nada más. En el punto B, perdón, dice, coloca un ejemplo que aparezca en el texto para cada situación. Y ahí hay 4 situaciones. Una mezcla heterogénea de 2 componentes, una mezcla heterogénea de un solo componente, una mezcla homogénea que sea una solución, y el último punto, una sustancia pura. Bueno, eso por ahí sustancia pura. Ahí más o menos lo expliqué. El caso de la manteca derretida junto con trozos de manteca sería heterogénea porque veo 2 cosas, pero compuesto por una sola sustancia. Busquen en el texto a ver si hay otro ejemplo, porque tiene que ser del texto. Exacto. Después, una sustancia pura sería una sola sustancia. Yo digo, por ejemplo, no sé, agua, sin nada disuelto, es agua. Cobre, pero bueno, busquen ejemplos del texto en base a la explicación que yo les di. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Continuamos. No, ninguna. Si por ahí se nos corta el Zoom porque es tantos minutos, nos volvemos a conectar. ¿Sí? Porque puede pasar, porque es medio que es gratis, no me acuerdo cuántos minutos, y si se nos corta por ahí creo que nos podemos volver a conectar, ¿sí? Digo por ahí por el tiempo que está pasando. Intenten, si se nos corta, volver a conectarse. Sí, Cristian, continuamos. Sí, el punto C dice, el Fernet con coca, ¿qué tipo de solución es? ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? ¿Por qué? Bueno, se refiere al Fernet con coca que hay ahí en el texto. Dice que entre nosotros, dice, había mucho Fernet y poca coca, algo así dice. Se refiere a si es diluida, concentrada o saturada. La diluida
es la que tiene mucho de una cosa y poquito de la otra. O sea, por ejemplo, si yo tengo agua con jugo, si yo le puse poquito jugo, sería una solución diluida, cuando decimos que está aguada. Una solución concentrada es cuando tiene mucho de una cosa, pero todavía podría disolver más. Yo, por ejemplo, le pongo mucho jugo al agua, pero todavía podría poner un poco más. Y la saturada tiene un poco más disuelto todavía que la concentrada, porque a veces nos parece que concentrada tiene muchísimo, pero no, la saturada es un poco más, es la que tiene el punto justo. ¿Qué quiero decir con saturada? Yo, por ejemplo, si pongo azúcar a algo, va a llegar un momento en que no se va a disolver más el azúcar y se nos va a quedar en el fondo. Entonces, cuando ponemos la cantidad justa, el máximo que puede disolver, eso sería saturada. En cuanto al Fernet con coca, que dice que tiene mucho Fernet, el Fernet en realidad sería el solvente, porque es el que disuelve, la sustancia que disuelve o que está en mayor cantidad es el solvente. Y el soluto es la que está en poca cantidad, es la que se disuelve.